Reizu Comics me engañó. Sí, como lo oyen, me han engañado la gente de Reizu. ¿Cómo? Les cuento. El otro día me encontraba dentro de su plataforma, hice varios clics y encontré una obra de samuráis. Aquí donde viene mi queja. He leído todos los capítulos de esta obra y solo es un GL disfrazado de historia clásica de samuráis. No me quejo. Ahora sí, para dar comienzo a este video. ¿Es el manga latino una lucha perdida? ¿Posee futuro dentro del medio? Para desentrañar estas preguntas debemos conocer las obras que este nos ofrece. Siempre se trae a la mesa hablar de manga cómic latino como una estructura unificada y con voz propia, la cual, bien sabemos, viene de culturas y procesos distintos. Atendiendo a esto, quiero comenzar este canal con el objetivo de observar las obras y artistas latinoamericanos para brindarle un análisis y poder transmitir sus mensajes, obras e imagen con la meta de que llegue a más personas. La primera en hacerlo será Last Beat, una obra perteneciente a Hawker en varias plataformas y que brilla mucho por el estilo clásico proveniente del Japón lleno de samuráis y espadas, con un inicio increíble dentro de la plataforma de Reizu Comics, siendo una de sus autoras más relevantes y que, con razón. Liz, ¿pero cuál es la obra? Podría crear una sinopsis de Last Beat de la siguiente forma. Akira Hirano, un samurái encontrado en las afueras de una aldea, tambaleando sobre su espada. Su pasado y presente son iguales, inciertos para Kana, una joven que lo encuentra, brindándole cobijo y comida. Akira esconde algo en los vestigios de su vida pasada que podría cambiar la percepción de las personas sobre ella y que aún le persigue día a día causándole daño. La obra utiliza elementos del manga de samuráis que comúnmente conocemos. Samurai X es uno de los que pueden sonarte más, aunque esta no fue inspiración originalmente de su autora. Lo dice en palabras prosiguientes que veremos en la entrevista. Lo cual, esto predominó varios años en las autoras femeninas, este estilo de manga clásico japonés. Esta obra fluye de entre locación y locación dando fragmentos del pasado de nuestra protagonista conforme avanzan las páginas. En la obra puedes sentir ese folclore japonés en su ambientación, en sus páginas y en sus diseños, por lo que esta misma cumple la misión de transmitir su contexto, espacio y tiempo. Los personajes de momento dentro de los 5 capítulos que engloban la obra, aún en emisión, Akira, su protagonista, desprende una interesante aura. En este lapso de tiempo, sus compañeros no han deslumbrado como para destacar o han poseído un carácter que ofrezca más al lector, aunque como es normal en este tipo de obras, estos saldrán a reducir en secuencias más específicas del desenlace. Los antagonistas cumplen su misión. El último especial ofrece, al menos, una fuerte convicción para mantener sus ideales contra los de Akira, diseños y vestimenta impecables. El mundo que nos presenta Hawker dentro de este no ha llegado a expandirse demasiado siendo un Japón de la época, lo que se nota en cada aspecto de la infraestructura, objetos y ropa, algo que pocos investigan al realizar sus obras. Este apartado consigue transmitir esa energía clásica que tiene el país nipón. ¿Te gustan los tomboys? ¿El GL disfrazado? Pues Last Beat es para ti, y su creadora nos ofrece algunas preguntas y respuestas a su proceso creativo. Para corroborar ciertos temas, he tenido el gusto de entablar una charla con ella para aclarar ciertas dudas que pueden interesar al lector. Ahora, con la entrevista con el autor, ¿en quién te inspiraste para hacer Last Beat? En cuanto a mangas y series así tipo anime, esas cosas, creo que está Full Metal, que es el primer referente, Avatar, Naruto, creo que se notan todas esas influencias, por así decirlo. Un videojuego llamado así Warframe. De hecho, yo le llamo a Last Beat un fanfic de Warframe porque justamente muchas de las temáticas que manejan, no en el sentido de mitología japonesa, no en ese sentido, no, sino en el sentido de temáticas, historias, ese tipo de cosas. Es más, en parte el color característico está justamente semi-inspirado de un recurso del juego que es literalmente sangre ancestral, por así decirlo. Y el arma de Aki, que es una katana con un paño ahí en la punta del mango, está inspirada en un arma del juego también, que se llama Nanikana Prime. Bueno, también ya para tomar un poco más de inspiración, los animes de los 90 como Trigun y las películas de Akira Kurosawa, más específicamente Los Siete Samurai y Harakiri. ¿Es tu primer manga cómic? De hecho, empecé a hacer cómics hace más de 10 años, en la época de los fanzines, de hecho. Yo estaba con un grupo de chicos, así tipo todos otaku, que nos encantaba así todo lo que es el medio, qué sé yo, y queríamos hacer nuestra propia editorial. Ahora no sé qué es de la editorial, pero en su época hacíamos nuestras propias historietas, sea series cortas o antologías o one shots, como algunos
les llama, nosotros le decíamos autoconclusivo. Y bueno, mi estilo era justamente el manga, el estilo era muy calcado de Arakawa. Y en cuanto a el segundo cómic que hice fue un webcómic del fandom de Undertale, que ha sido muy popular en su momento. Y intenté luego de terminarlo, de hecho sí, lo terminé ese webcómic, intenté hacer otro webcómic antes de Last Beat, que era como un remake del primer cómic que hice cuando estaba en la fanzine, pero esta vez a color, full color. No me gustó cómo salió, no me gustó, cometí muchos errores de desarrollarlo, por así decirlo, y me terminé descantándome por las VIP estilo manga, porque bueno, salen las páginas más rápido, hay capítulos más rápidos, es un formato que se me hace al final más cómodo, es como que fue muy gracioso porque como que he vuelto a mis raíces de hacer cómics en blanco y negro. ¿Cómo ha sido la tarea de tener un manga en 2 idiomas? Aunque parezca raro, se me hace más fácil hacerlo en inglés que en español. Más que nada porque, bueno, yo estudié 4 años en la facultad, estudiando profesorado de inglés. No me recibí, pero tengo un nivel que, bueno, según mis allegados es bastante alto. Pero también lo hice en español porque justamente quería llegar a más gente. Uno de los errores que hice cuando estaba haciendo el webcomic era que no me sabía promover. No hice una versión en español, lo había hecho solamente en inglés. Entonces era como que estaba en una plataforma que era un blog que estaba muy reducido, no promocionaba, no me animaba a hacer la traducción y bueno, y así. Así que en cuanto a desarrollar, por así decirlo, las dos versiones, no se me dificulta tanto en el sentido de hacer el guión, todo ese tipo de cosas, pero sí se me dificulta, por ejemplo, habrá muchos autores argentinos como yo que dirán, no, ponerle el neonfano, qué sé yo, pero para mí no, en el tipo de historia que tengo no quedaría. Soy de una zona de Argentina en donde, bueno, tenemos una forma de hablar medio particular y en algunos casos directamente hablamos mal. Si bien tengo un muy buen nivel, obviamente tengo a gringos que me ayudan más que nada con el sentido de cómo fluye el diálogo, cómo pequeñas correcciones, ese tipo de cosas. Y si hay como 4 personas más o menos ayudándome a ver ese tipo de errores o decir, che, mira, podés poner esto, que significa lo mismo, pero mejor. En cambio, en español es como, bueno, tengo una sola persona que me ayuda y por ahí se nota un poco, no es tan fácil ver los errores. Más allá de eso, estoy bastante conforme. ¿Qué tienes pensado el futuro con esta obra? La verdad que yo empecé, las vi siendo un one shot hasta que me lo leyeron, como te digo, mis beta readers, por así decirlo, y entre uno de ellos es mi esposa, y me dijo que de hecho funcionaba bastante bien como un capítulo 1, porque no sabía cómo, porque el concepto de las vi lo tenía más o menos de 2001. Quería hacer una historia como las vi, más o menos. Y no, no me animaba, cambiaba la historia, la reiniciaba. De hecho, tengo concept arts que van desde incluso el año 2020. Y bueno, y cuando me animé a hacer el boceto del one shot, que era larguito, eh, me dijeron, sí, como el primer tap, de hecho, como el gancho de la historia que quería contar. Porque también estaba el tema de que, bueno, no sabía cómo iba a ser recibida, porque de nuevo venía yo ya de hacer un webcomic que fue bastante querido, por así decirlo, por cierta comunidad, pero como lo dejé, yo estaba como en un limbo, porque obviamente la gente, cuando vos terminás de hacer algo, que ya es de un fandom, la gente que es de ese fandom no te sigue por vos, te sigue por que haces contenido de un fandom. Entonces, bueno, eso me desanimó bastante. Así que bueno, del momento yo, el primer arco, por así decirlo, porque esto es un arco introductorio, por ese motivo me decidí a hacer un arco pequeño, como un arco introductorio, en vez de tirar todo al asador, simplemente hacer una historia que, si bien puede ser introductoria para los personajes y la historia, se puede contar, porque uno nunca sabe lo que va a pasar, ¿entendés? Ideal sería poder vivir de esto, o sea, no busco ser millonaria, ni famosa, ni nada por el estilo, sino simplemente poder dar una buena historia y pagar las cuentas, qué sé yo, ¿entendés? Ese tipo, tener una vida tranquila, haciendo lo que me gusta. Y bueno, si todo va bien, una vez que termine este arco introductorio, que sería como de 20 capítulos más o menos, podría ya
como abarcar más de la historia. O sea, abrir un poco más el lore, un poco más los personajes, hacer una trama más ambiciosa, por así decirlo. ¿Cuánto has tardado en el proceso para crearlo? En cuanto al capítulo 1, como te decía, antes de las bits tenía un webcómic que le estaba yendo más o menos, y tenía gente que me apoyaba en Patreon. Les propuse a mis mecenas: miren, yo quiero hacer este proyecto, acá están las primeras 30 páginas, más o menos por enero del año pasado, más o menos, hice el boceto del capítulo 1, terminé las primeras 30 páginas y se la di a mis mecenas más o menos en un mes y medio más o menos. Hubo percances personales en febrero, pero bueno, ellos fueron los primeros que vieron las bits, capítulo 1, parte 1, por así decirlo, y ya para abril del año pasado ya había terminado el capítulo 1 completo, que serían como las 64 páginas. Podría decirse que el capítulo 1 me demoró como casi 3 meses en hacerlo, desde el comienzo hasta el final. En cuanto al concepto, como mencioné antes, yo lo quería hacer hasta incluso por el 2020, bastante tiempo. ¿Qué le dirías a los artistas que desean crear una obra como consejo? Que no tengan miedo en experimentar, supongo. En ese sentido, yo le diría a la gente que no tenga miedo de experimentar, pero que sea organizado en ese sentido. Yo, desgraciadamente, a la hora de querer hacer un cómic más ambicioso que el webcómic y del fandom, no me tomé las precauciones, por así decirlo. No, quería ir con una trama demasiado ambiciosa, era muy... no te medí en ese sentido, como que subestimar tus habilidades. Pero creo que esa es parte del desarrollo de un artista, de chocarse con la realidad y ya aprender de ella, ¿entendés? Hay proyectos que no terminaron, fueron un fracaso, para nada. Yo pienso que por más que no termines un proyecto, por más que tomaste más de lo que podías masticar, por así decirlo, sirvió de algo. Porque cada proyecto te ayuda a mejorar en algo. Que la hagan, pero que sepan más o menos qué es lo que implica. Porque no es fácil. No es fácil, pero se puede. Así que eso. Y es increíble cómo esta autora ha hecho su obra, dándolo todo en cada uno de los dibujos y traduciéndolo. Unas increíbles respuestas a las preguntas planteadas. Y para culminar este video, recuerden apoyar a su autora en estas redes, la cual les voy a mostrar en la pantalla. Y también apoyar al canal para que se sigan haciendo más videos introduciendo lo mejor del manga latino, cómic latino, novela latina y en general obras artísticas creadas por grandes autores de nuestra parte del mundo.